Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la sección Insólitas del podcast Hablemos Escritoras, donde exploramos las mentes creativas de mujeres que han desafiado los límites de la realidad con su imaginación. Desde relatos fantásticos hasta mundos distópicos, nos adentramos en los universos literarios de autoras que han transformado lo imposible en historias fascinantes. Preparaos para descubrir voces que a través de lo extraño y lo extraordinario han dejado una huella imborrable en la literatura. Os habla Teresa López Pelliza y soy la persona que os acompañará durante este viaje hacia lo insólito. Urgencia, urgencia, ritmo acelerado, tiempo, rezaban las inscripciones de los cartelitos diseminados por todas partes, en los bancos y en las oficinas, en las fábricas y en el tranvía, en la calle y en los establecimientos públicos, en las palabras y en los rostros de los ciudadanos. Sea usted breve en su visita, mi tiempo vale tanto como el suyo. Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. En 5 minutos puede usted decirme lo que desea. Eran los aforismos, el decálogo de esa religión de la técnica industrial impuestos al hombre moderno, como no había llegado a serlo jamás los de la religión alguna en la tierra. Era el grito de toda la época locamente lanzada al vacío de la velocidad por la velocidad misma, sin otra dirección, sin otro itinerario, sin otra meta que el brusco enriquecimiento, que la rápida consecución de la fortuna y el bienestar material por cualquier medio. Lo que acaban de escuchar es un fragmento de Mosco Strom, El torbellino de las grandes metrópolis, una novela distópica escrita por la peruana Rosa Arciniega, publicada originalmente en 1933 en España. Tengo que deciros que en el 2022 fue adaptada al cómic por Jimmy Carrillo y José Aguilar bajo el título 181. Y aquí viene lo mejor, podéis descargar esta versión en cómic de manera gratuita desde la web de la Casa de la Literatura Peruana. ¿Qué más se puede pedir? Literatura clásica, crítica social y arte gráfico, todo al alcance de un clic. Para preparar este podcast hemos contado con la valiosa investigación de Inmaculada Lergo, especialmente con su introducción a la reedición de Mosco Strom publicada por la editorial Renacimiento, y además nos hemos apoyado en los trabajos de Liliana Pedroza. Con este episodio continuamos con las cápsulas sobre pioneras de lo insólito en nuestra sección. Y ahora vamos con una historia fascinante, la historia de la vida de Rosa Arciniega, escritora, viajera y pionera feminista. Nació en Lima en 1909 y vivió una vida tan intensa que dejó huella en cada uno de los lugares por los que pasó. Falleció en Buenos Aires en 1999 a los 90 años de edad, dejando a sus espaldas una extensa obra para recordar de la que hoy vamos a hablar. De muy joven, Rosa cruzó el Atlántico y llegó a España. Con más o menos 19 años tuvo a su hija en Barcelona, pero no se quedó quieta. En 1929 ya estaba en Madrid. ¿Y qué tenía de especial esa época madrileña? Mucho. Ahí Rosa conectó con el Partido Socialista Obrero Español y con las intelectuales de la época, como las legendarias Las Sin Sombrero, Concha Méndez, Maruja Mayo, Ernestina de Champurcín y Victoria Kent, entre otras. Nada mal para empezar. Y no paraba. Impartió conferencias en el Liceum Club y en el Ateneo de Madrid, 2 epicentros culturales de la época. Se unió a la tertulia de Ortega y Gasset en torno a la famosa Revista de Occidente y, ojo, ganó el premio al mejor libro del mes con su novela Engranajes. Y esto no era poca cosa, porque en el jurado de ese premio había pesos pesados como Azorín, Ramón Pérez de Ayala y Enrique Díaz Canedo, entre otros muchos. Para que os hagáis una idea, el mes anterior y el posterior, los ganadores fueron nada más y nada menos que Pío Baroja y Unamuno. Por lo tanto, estaba jugando en primera división desde muy joven. Rosa Arciniega escribió 6 novelas marcadas por un fuerte compromiso social, pero no se detuvo ahí. También fue autora del drama radiofónico El crimen de la calle de Oxford, premiado en 1933 por Unión Radio Madrid. Me encantaría saber qué hubiera hecho ella en la época del podcast, ¿no? Y también publicó el libro de cuento Playa de Vidas, además de una biografía de Pizarro. Y si todo esto no te ha impresionado lo suficiente, escucha lo que dijo Ramón J. Sender. Describió a Rosa Arciniega como tal vez la única mujer americana, junto a Gabriela Mistral, que sabe escribir prosa castellana. Palabras mayores. Pero debo confesar que este elogio tiene trampa. Desde una perspectiva feminista, esta frase nos lleva a reflexionar sobre cómo históricamente se ha evaluado el talento de las mujeres en la literatura y en tantas otras áreas con parámetros que no se aplican a los hombres. De decir que Rosa Arciniega y Gabriela Mistral son las únicas no es un elogio, sino un síntoma del androcentrismo que ha dominado el canon literario.
Porque sí, hay muchísimas más mujeres que escriben excelente prosa castellana, pero muchas quedaron fuera del radar simplemente porque no se les dio espacio, crédito o atención. Así que, querido Ramón, aunque agradecemos que valoraras el trabajo de estas dos grandes autoras, permítenos ampliar la conversación. Las mujeres no necesitan ser excepciones para ser reconocidas, porque siempre han estado ahí, escribiendo y creando, incluso cuando nadie las miraba. Pero sigamos hablando de esa época. Durante los años de la Segunda República Española, la península ibérica fue un hervidero de intelectuales, y entre ellos hubo una notable presencia peruana. Llegaron nombres como Félix del Valle, Teresa María Llona y Aurora Cáceres, esta última toda una pionera, fundadora de la Unión Literaria de los Países Latinos en 1909, nada menos que en España, y condecorada por las Cortes del rey Alfonso XIII. No faltaron tampoco personalidades como Angélica Palma, sí, la hija de Ricardo Palma, quien participó en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 y además ganó la Cruz de Alfonso XII. Bueno, recibió numerosas felicitaciones por parte de escritoras e intelectuales de la época, entre ellas, por ejemplo, de la gran Carmen de Burgos. Y un dato curioso, también escribió un relato de ciencia ficción, así que dentro de poco le concederemos un espacio en nuestra sección Autoras de lo Insólito. Pero hay más. Por aquella época también andaban por España César Cáceres, el dramaturgo Felipe Sassone, los hermanos Abril de Vivero y, por supuesto, el gran César Vallejo, entre otros grandes nombres. Todos ellos dejaron su huella en la política y la literatura de la época, fundaron revistas y publicaron obras en España. Menuda generación. Pero volvamos a nuestra protagonista de hoy, Rosa Arciniega. Cuando estalló la Guerra Civil Española, 1936, Rosa se marchó a Francia con su familia y desde allí regresó a América. Su periplo la llevó de vuelta a Perú, luego a Chile y finalmente a Argentina, donde se convirtió en la primera mujer peruana diplomática acreditada en el extranjero. Y en 1986, Perú la reconoció como una escritora de prestigio internacional y le concedió una pensión de gracia. Rosa era el ejemplo perfecto de lo que entonces, a principios del siglo XX, se llamaba la mujer nueva. Pero ojo, no solo era moderna por su look, se atrevía a usar corbata como si fuera lo más natural del mundo, sino porque fue una de las primeras mujeres piloto. Estudió en la Escuela de Aviación Civil de Valencia, aunque ya había surcado los cielos en Perú antes de venir a España. Los periodistas, siempre ingeniosos, decían que Rosa era una literata de altos vuelos. ¿Y su filosofía? Pues ella misma se definía como una anarquista mística. Antes de embarcarse hacia España, participó en los círculos de izquierda limeños junto a José Carlos Mariátegui. Además, colaboró con la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, impartiendo charlas sobre sus viajes por las provincias peruanas y la dura realidad del pueblo indígena. Rosa Arciniega, escritora, piloto, diplomática, conferenciante, periodista y, sobre todo, un espíritu libre que despegó alto, muy, muy alto. Pero volvamos a su novela, Moscow-Ström, vaya título. Liliana Pedroza nos recuerda que Edgar Allan Poe ya había publicado un cuento haciendo referencia a este fenómeno en un descenso al Maelstrom, ya que son diferentes nombres los que se utilizan para denominar a este fenómeno, Moscow-Ström, Maelstrom, etc. El subtítulo del libro de Rosa Arciniega nos explica en qué consiste su propuesta. Moscow-Ström, el torbellino de las grandes ciudades. Imaginad esto, están parados en el corazón de una ciudad moderna con el tráfico rugiendo, luces parpadeando por doquier, multitudes moviéndose como enjambres, un torbellino de caos y energía. Ahora tomad esta imagen y combinadla con un fenómeno natural alucinante, el Moscow-Ström. ¿Qué es el Moscow-Ström? Bueno, pues técnicamente es uno de los remolinos más famosos del mundo, allí en las frías aguas de Noruega. Es tan poderoso que inspiró a Edgar Allan Poe, como hemos dicho, y a Julio Verne en uno de los episodios de 20.000 leguas en viaje submarino. Y no es para menos. En pocas palabras, esto ocurre cuando las corrientes del mar se cruzan con fuerza cerca del archipiélago de Lofoten, creando un torbellino que parece devorarlo todo a su paso. Es como si el océano se volviera loco durante un rato. De hecho, las leyendas cuentan que esto lo ocasiona un pulpo gigantescamente monstruoso que mueve el agua con sus gigantescos tentáculos. Rosa Arciniega toma esta idea del Moscow-Ström y la traslada a las ciudades modernas. Y seamos sinceros, ¿no se sienten nuestras urbes como auténticos remolinos humanos? Gente corriendo a todas partes, coches que parecen girar en bucles interminables y un caos que parece devorarlo todo, desde nuestra paz mental hasta el sentido de comunidad. Así que cuando hablamos del fenómeno Moscow-Ström en este contexto, es como si Rosa Arciniega dijera:
Las ciudades son nuestros nuevos océanos y nosotros somos los pequeños barquitos tratando de no hundirnos en esta vorágine. La novela se centra en el personaje del ingeniero Max Walker y en su obsesión por optimizar los tiempos de la producción en su fábrica de automóviles. De este modo, la escritora peruana critica el progreso y la técnica como una religión deshumanizante. Nos habla de Cosmópolis, una ciudad con trenes aéreos, rascacielos, teléfonos, pantallas y más de 7 millones de habitantes. Un centro urbano hiperindustrializado donde prima el trabajo frente a la moral y los valores humanistas. La novela nos muestra un mundo donde las metrópolis no son espacios de progreso, sino escenarios de alienación. Aquí la modernidad no es una promesa de futuro, sino un remolino que absorbe toda esperanza de humanidad. Arciniega nos plantea preguntas inquietantes. ¿Qué precio pagamos por habitar en estas urbes frenéticas? ¿Qué queda del individuo cuando es arrasado por las corrientes del consumo, la tecnología y la industrialización? Lo más notable es que Moscow Ström no es simplemente una crítica a la modernidad, sino una reflexión sobre los límites de nuestro poder colectivo. Las grandes ciudades, con su fulgor y dinamismo, parecen a primera vista una conquista humana. Sin embargo, en la visión de Arciniega, son entidades vivas que se vuelven incontrolables, auténticos monstruos que alimentamos y que a cambio nos devoran. Además, la novela aborda la dimensión política y social de este torbellino urbano. Las ciudades se convierten en espacios de desigualdad donde los poderosos controlan las corrientes y las clases populares son arrojadas a las profundidades de la desesperación. La tecnología, lejos de ser una herramienta de liberación, refuerza las estructuras de opresión y acelera el ritmo del caos. El legado de Moscow Ström es su vigencia en la actualidad, ¿no? Aunque está escrita en un contexto muy diferente, en 1933, la obra hoy resuena, ¿no?, entre lo que son las megaciudades contemporáneas, donde los fenómenos que Arciniega ya anticipó, la desconexión humana, la saturación tecnológica y el agotamiento ecológico, son una realidad palpable. En este sentido, Rosa Arciniega nos invita a replantear nuestra relación con las ciudades. ¿Podemos escapar del torbellino o estamos condenados a ser arrastrados por él? En un momento de la novela nos describen una imagen que todos hemos podido experimentar en el metro, al hablarnos de la salida de los pasajeros en el tren aéreo del que nos habla la novela. Todos, jóvenes, viejos, niños, mujeres, acuciados por la prisa, se disputaban la salida sin respeto a edades, sin distinción de sexo, ansioso cada cual de poner cuanto antes el pie en el andén para marchar. ¿Quién no ha vivido esta escena en el metro? Rosa Arciniega, con una precisión casi quirúrgica, nos describe algo que parece sacado de cualquier hora punta en una gran ciudad. Ese caos absoluto donde todos, absolutamente todos, están luchando como si su vida dependiera de ser los primeros en salir del vagón. Nos dice además, allí, en el andén, otro alud humano, frenético e incontenible, se lanzaba también al asalto de las puertas de entrada, a la conquista de los asientos, empujándose unos a otros en la precipitada carrera, sin reparar nadie en el vecino, sin cruzarse una frase de disculpa o de cortesía. Consultaban sus ojos febriles las agujillas de los relojes expresando su impaciencia con significativas muecas y movimientos de cabeza. Se marcaban todos los rostros la angustia de la prisa. Tiempo, tiempo, era el grito sordo y unánime de toda aquella muchedumbre frenética y ajetreada. Lo genial de esta escena es cómo Arciniega captura no solo la prisa y el desorden, sino también la enajenación del enjambre humano. Todos esos cuerpos moviéndose frenéticamente, empujándose y compitiendo, pero sin mirarse a los ojos, sin una palabra amable, como si fueran piezas de una maquinaria gigante completamente despersonalizados. Así que la próxima vez que estéis en el metro y sintáis la tentación de uniros a la estampida humana, pensad en este fragmento. Y quién sabe, quizá decidáis tomároslo con un poco más de calma. Aunque seamos sinceros, nadie quiere quedarse sin asiento. Y a ver, ¿quién no ha dicho alguna vez eso de el tiempo vale oro? Y no solo lo decimos, lo vivimos. Vivimos mirando el reloj, el móvil, el correo electrónico, las notificaciones del WhatsApp, en un constante pánico por aprovechar cada segundo. Pero Rosa Arciniega ya lo tenía claro en Moscow Ström. El tiempo no es oro, es un dios caprichoso al que todos rendimos culto. En la novela nos dice algo que da para reflexionar. Todos parecen ansiosos de una cosa, tiempo, tiempo. Y ahí está la paradoja. Vivimos en un torbellino que nos asfixia por la velocidad con la que todo pasa, pero al mismo tiempo estamos desesperados por no tener suficiente tiempo. Es como correr detrás de tu propia sombra y nunca alcanzarla. Y ojo a esta joya de frase. El tiempo era medido, sopesado allí como el polvillo de oro, como las limaduras de un diamante por un joyero judío.
Arciniega nos pinta la obsesión humana con el tiempo como si fuera una transacción de altísima precisión, casi una labor de orfebrería. Solo que en este caso el joyero somos todos nosotros, atrapados en esa metrópolis frenética, puliendo cada milisegundo como si fuera el último. ¿Y qué pasa cuando tratamos al tiempo como un dios? Pues que nos volvemos sus esclavos. Vivimos con prisa, corremos de un lado a otro, sacrificamos el momento presente por un futuro que irónicamente nunca llega, porque cuando llega ya estamos pensando en el siguiente. Es una rueda que nunca deja de girar, o mejor dicho, un remolino. ¿Les suena? Sí, bienvenidos al Moscostrom de nuestras vidas modernas. Así que la pregunta del millón, ¿quién controla a quién? ¿Nosotros al tiempo o el tiempo a nosotros? Rosa Arciniega ya nos dio su pista. Quizás sea hora de dejar de obsesionarnos con medir el tiempo como si fuera polvo de oro y empezar a vivirlo. El protagonista de la novela decide empezar a vivirlo. Y eso hace. Tras una crisis existencial, divorciarse y tomar conciencia de cómo vive, decide irse a vivir al campo y trabajar con sus manos. Abandona la fábrica, abandona todo aquello en lo que creía, ¿no? En la técnica, en la fe, en el progreso, y se va al campo. Ahora bien, ¿es esto un acto revolucionario o simplemente una fantasía rural un tanto idílica? Rosa Arciniega nos propone el campo como un contrapunto, el anti-Moscostrom, ¿no?, de Cosmópolis. Un espacio donde el torbellino de la técnica, la modernidad y el progreso parecen detenerse. Pero aquí viene la reflexión incómoda. ¿Realmente el campo es ese lugar bucólico y puro al que todos idealizamos cuando el wifi nos falta? La autora utiliza este escape rural no tanto como una solución, sino como un espejo en el que podemos vernos y cuestionarnos. Porque seamos sinceros, la modernidad no se detiene porque te mudes a la montaña. El sistema sigue ahí, acechando con sus promesas de productividad, eficiencia y aplicaciones para monitorear el sueño de las gallinas. Y ojo, porque este cambio de vida del protagonista también nos habla de algo mucho más profundo, ¿no? El deseo humano de reconectar con lo auténtico en un mundo que parece diseñado para alienarnos. La técnica nos ha traído muchísimas cosas: robots, transporte rápido, inteligencia artificial, memes, internet, pero también nos ha quitado otras. En ese sentido, el campo es menos una solución y más una metáfora. ¿Qué pasaría si dejáramos de correr en el torbellino urbano y nos detuviéramos, aunque sea solo por un segundo, a preguntarnos por qué corremos? Podemos pensar que esta sería una visión quizá un tanto idílica del mundo rural, la que nos presenta la novela, pero a la autora le sirvió como contrapunto para permitirnos reflexionar sobre los modos de vida impuestos por la técnica, la modernidad y el progreso. Con esta novela, Arciniega no solo demuestra su capacidad visionaria, sino que se posiciona como una de las grandes voces críticas de la modernidad, mostrando que la literatura puede ser un espejo de las distopías que habitamos. La novela toca muchas otras cuestiones, pero en esta breve reflexión nos hemos querido detener en algunos elementos críticos en relación a la velocidad y los tiempos impuestos por la modernidad. Vivimos en un mundo donde todo parece ir más rápido que una notificación de WhatsApp, hasta que se nos acaba la batería. Y ahí es cuando realmente nos preguntamos, ¿quién tiene el control de los tiempos de la productividad? ¿Nosotros o el cargador? Gracias por acompañarnos en Insólitas, la sección del podcast Hablemos Escritoras, donde exploramos las voces más intrigantes y fuera de lo común de la literatura. Esperamos que este viaje por lo insólito haya despertado vuestra curiosidad y os anime a seguir descubriendo nuevas autoras y relatos que desafían lo convencional. Muchísimas gracias al equipo de Hablemos Escritoras por hacer posible este proyecto. Os recordamos que podéis visitar nuestra página web hablemosescritoras.org, así como nuestra página de YouTube. Hasta la próxima, donde seguiremos desentrañando lo raro, lo extraño y lo inusual.